Hola, buenas tardes. Soy David Rivero, uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna. Estamos emitiendo en nuestra convocatoria virtual. Estamos impedidos de poder reunirnos en asamblea como iglesia, como pueblo del Señor. Y mientras dure esta situación, estamos tratando de mantener alimentado al pueblo del Señor, a esta iglesia local, con estudios los jueves y los domingos. Quiero asegurarme de que está, disculpadme, me dicen que está todo correcto, así que hoy hemos comenzado unos minutos más tarde, pero agradecidos al Señor por permitirnos estar de nuevo juntos. Recordamos que esto forma parte del ministerio de esta iglesia, para esta iglesia. Sabemos que otras personas nos siguen, pero siempre queremos animarles de todo corazón y con toda la energía de que somos capaces a que participen en cualquier actividad que la iglesia local a la que cada uno pertenece pueda estar teniendo en estos días. El Señor en su providencia nos ha puesto a cada uno en un redil. Él es el Señor de toda la iglesia, pero esa iglesia suya se manifiesta en la realidad, se materializa en cada iglesia local. Y nosotros estamos llamados a vivir nuestra vida espiritual en relación con una iglesia local. Parte de eso vamos a hablar en esta tarde, de cómo mantener la unidad dentro de la iglesia. Así que sin más preámbulo, entiendo que va todo bien en cuanto a imagen y sonido. Vamos a pedir al Señor que esté con nosotros, que nos ayude a entender la palabra que vamos a considerar en unos minutos. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias porque nos permites acercarnos a ti a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu que habita en nosotros, que abre nuestro entendimiento, porque sabemos que podemos ser eruditos en muchos aspectos de la vida, en el mundo de las artes, en el mundo de las ciencias, de la literatura, en el mundo de las artes plásticas, en la cocina, en ser buenos padres y madres, pero Señor, todo eso tiene su valor y te damos gracias por los dones que nos das en esas áreas, pero sabemos que esas capacidades no nos dan ninguna ventaja cuando nos acercamos a ti y a tu palabra. Ahí, Señor, somos absolutamente impotentes por nosotros mismos, ni siquiera siendo tus hijos. Podemos atrevernos a ir a tu palabra y pretender que con nuestro entendimiento, con nuestra sabiduría e inteligencia, con nuestra propia experiencia espiritual, vamos a poder ser capaces de discernir lo que tú nos enseñas en cada rincón de tu palabra. Por eso nos ponemos de rodillas delante de ti para suplicarte que tú estés con nosotros, que bendigas este tiempo, que, Señor, ya que nos permites tener esta reunión virtual, sabemos que tenemos alrededor de nosotros, en nuestros hogares donde estamos, en muchos objetos de distracción. Permite que podamos apartar nuestros ojos, nuestras mentes de todas estas cosas y centrarnos en ti. Que en estos minutos, Señor, podamos aprender o recordar cosas que son vitales para nuestra vida espiritual y para la gloria de tu nombre. Guíanos, Señor, guía también a otras congregaciones que en estos momentos o a lo largo de la semana estén tratando de tener actividades semejantes a esta en los tiempos que tú has querido traer sobre nosotros, de imposibilidad de estar juntos físicamente en un mismo lugar. Permite, Señor, que tu Espíritu también les acompañe, que tu palabra corra y sea glorificada, que siga, Señor, convenciendo a los hombres de pecado, de justicia y de juicio, que siga santificando a tu iglesia. Quedamos, Señor, a tu disposición, quedamos sujetos a tu voluntad y abrimos nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, esperando que te manifiestes en medio de nosotros. Y te lo pedimos a través del único que lo puede hacer posible, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a volver al libro de los Hechos y al capítulo 20. Vamos a revisitar un pasaje que estuvimos considerando la semana pasada.
Volvemos al capítulo 20. En esta ocasión vamos a considerar o reconsiderar o ver desde otra perspectiva algunas de las enseñanzas que encontramos en los versículos 28 al 32. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 32. Y vamos a leerlos y luego tratamos de considerarlo. Recordemos que, no sé si lo dije antes, no sé si podemos recordar si no lo he dicho, pero bueno, tengamos en cuenta más bien que vamos a tratar de ver la advertencia que da Pablo a la iglesia de Éfeso y por extensión a la iglesia en cualquier tiempo y en cualquier lugar sobre la protección de la iglesia en su unidad. La iglesia está bajo amenaza desde muchos lugares y aquí tenemos algunas indicaciones importantes que quiero que consideremos. Leamos, por lo tanto, versículo 28 de Hechos capítulo 20. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y para daros herencia con todos los santificados. Ya estuvimos hablando, tratando de ver toda la situación de la iglesia de Éfeso en el primer siglo, cómo fue fundada, cómo el apóstol hizo alguna visita previa, cómo el Señor comenzó a gestar la formación de la iglesia allí en aquella ciudad, cómo el apóstol volvió, estuvo un largo tiempo allí, vimos el fruto de su ministerio y tuvimos la oportunidad de ver parte de la aplicación que eso puede tener a nuestra vida hoy en el siglo XXI como iglesia. De alguna manera el Señor ha querido, no ha sido intencional, ya me hubiera gustado, pero el Señor ha querido que veamos los domingos por la mañana este pasaje de Efesios capítulo 6 sobre la guerra espiritual en la cual estamos los cristianos, coincidiendo con este pasaje del libro de los Hechos en el cual justamente se ve cómo comienza la obra del Señor allí en Éfeso. Y hay algo que el apóstol considera que tiene que decir en este discurso final con los ancianos, con los pastores de la iglesia, antes de despedirse, sabiendo que sería la última ocasión en que se verían de este lado de la eternidad. Y él les recuerda lo que a nosotros también nos es importante recordar, y es que nos demos cuenta o no, seamos conscientes o no, la iglesia, nuestra iglesia, las iglesias del Señor están constantemente bajo ataque del enemigo. El diablo y el mundo aborrecen a Dios y por lo tanto aborrecen todo lo que tenga que ver con Dios, especialmente el pueblo de Dios. Y no hay nada que les detenga al mundo y al diablo en ese intento de destruir a la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos no solamente de la iglesia como un todo, la iglesia, el pueblo del Señor, que en este momento Él puede ver en toda la tierra, sino considerando cada cuerpo local, cada iglesia local, cada congregación local, lo que tú y yo llamamos mi iglesia, nuestra iglesia. Sabemos que es la iglesia del Señor, pero hay un sentido lícito en el cual podemos hablar de nuestra iglesia. Bueno, pues a nuestra iglesia y en nuestro caso concreto, a la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna, el mundo no la quiere. Satanás no la quiere. Lo que quisieran es que desapareciera. Y de maneras claras, otras maneras sutiles, estamos siendo atacados. Y esto no solamente en nuestra iglesia. Lamentablemente, de vez en cuando, con demasiada frecuencia, nos
llegan noticias de que una iglesia o otra iglesia están pasando por un momento de crisis. Algún pastor que por distintas causas tiene que dejar el ministerio. Una división que ha surgido dentro de la congregación. Hemos oído cosas tan peregrinas como una pelea a puñetazos entre personas dentro de la iglesia porque alguien se había sentado en lo que el otro consideraba que ese era su banco, ese era su asiento de toda la vida. Hemos oído de iglesias en América, en zonas rurales, que se han dividido por qué himnario o por qué color de himnario iban a comprar. Y hay una situación, se ha dado en que hubo una división y se lo dividieron todo, hasta el punto de que la parte perdedora en ese conflicto pues se vino con unas motosierras y dividió la iglesia hecha de troncos de madera por la mitad y se la llevaron de aquel lugar. Bueno, estas cosas a algunos les puede producir alguna sonrisa, pero en el fondo son tremendamente lamentables. Cosas como esas dejan muy mal testimonio para la gloria de Dios y son una gran vergüenza para la iglesia. Son mucho más que una tontería. Y nosotros podemos pensar, bueno, eso nunca va a ocurrir entre nosotros. Bueno, el local donde nos reunimos no es de madera y en ese sentido podría librarse de al menos esa manera concreta de dividirla, pero no estamos exentos de ninguna división. Aquella iglesia, fijaos, cuando el mundo cristiano no estaba tan maleado y tan corrompido como el nuestro. Una iglesia que había sido fundada y establecida bajo la pulcra y cuidadosa enseñanza y liderazgo de uno de los apóstoles, de uno de los teólogos más brillantes que ha existido, pues esa iglesia no estaba exenta por nada de eso de ser objeto de división. Tal vez el Señor ha sido muy generoso con nuestra congregación y hasta aquí hemos sido librados de alguna gran división. Pero quiero deciros que solamente estamos, pues no sé, a una palabra mal dicha de que haya una división en la congregación. Leía esta semana a alguien que decía que la iglesia está muy bien, la iglesia es perfecta, excepto si no fuera por sus miembros, ¿verdad? Bueno, tenemos que decir que mientras la iglesia esté compuesta por humanos, es como una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento. En el fondo no somos más que un montón de pecadores que hemos sido salvados por gracia. Y aunque el Espíritu de Dios habita en nosotros y trae paz a nuestras relaciones, lamentablemente seguimos arrastrando esa vieja naturaleza pecaminosa que muchas veces da lugar a divisiones y a extrañamientos los unos de los otros. Mi deseo y oración, y estoy seguro que el de todos vosotros que me estáis oyendo, es que eso no ocurra aquí jamás. Pero ya lo sabemos, lo hemos vivido, hemos tenido ya de primera mano o muy cerca a nosotros. Hemos oído historias de situaciones que alguien dijo, alguien predicó el mensaje que no gustó, alguien pidió cantar el himno que al otro no le gustaba tanto, alguien tuvo un gesto, alguien hizo un donativo para esto, alguien solicitó lo otro, que alguien, otro alguien, se lo tomó a las malas, se lo tomó de manera incorrecta y la cosa que comenzó por algo trivial y sencillo acabó pues en una gran tragedia. Tenemos que considerar que el enemigo está ahí, no solamente en lo personal, estamos viéndolo los domingos, ¿verdad? Tenemos que prepararnos para esa batalla en el ámbito de lo personal. Pero no olvidemos que no estamos aquí solo como individuos. Estos días he leído que ahora te venden unas Biblias personalizadas. En principio, cuando lo vi, pensé que al comprarla te ponían en la portada o en el interior. Esta es la Biblia de David Rivero. Pero mi sorpresa ha sido
que está cambiada en su interior, de tal manera que, por ejemplo, un versículo como Juan 3:16 no dice lo que tú y yo tenemos ahora mismo en mente, sino porque de tal manera amó Dios a David Rivero, que ha dado a su hijo unigénito para que David Rivero no se pierda, mas tenga vida eterna. Y uno puede decir, mira qué bonito, qué personalizado, pero fijaos, en un mundo tan individualista y tan egocéntrico como el nuestro, primero que eso es corromper la palabra de Dios en sí, pero esto es fomentar esa individualidad, es destrozar el concepto de iglesia. Y estas cosas que parecen, bueno, es solo un detalle, ¿no? Aparte de que es una táctica comercial, es lamentable que entidades que se llamen bíblica o editorial, bíblica, no sé qué, puedan hacer alguna cosa tan aberrante. Fijaos cómo el enemigo se disfraza y trata de camuflarse y trata de hacernos ver que con algo que parece que va tan directo al corazón del individuo, eso va a ser bueno. Y lo damos por bueno. Y decimos, ¿y cómo puedes perder un minuto de tu tiempo en denunciar una cosa así? Es que por estas cosas tan sutiles se acaba dividiendo la iglesia, por esta y por muchas cosas. Así que lo que vamos a hacer en esta tarde, quiero decir que esto no es un sermón o un estudio autobiográfico, no tiene nada que ver con nada de lo cual yo sea consciente como uno de los ancianos de esta iglesia. Quiera el Señor librarnos por muchos años a nosotros y a los que vengan detrás de nosotros, que esta iglesia pueda permanecer firme y sobrevivirnos a todos los que hoy formamos parte de ella. Así que no es ni una queja, ni es una insinuación de nada personal, nada que uno pueda percibir conscientemente, pero de la misma manera que el apóstol pronunció estas palabras, de alguna manera como un mantenimiento preventivo, como una medicina preventiva, un ejercicio preventivo para la iglesia, de esa manera lo tomemos también nosotros. Y si de paso hay alguna cosa que aprendamos o que venga a nuestra conciencia que tengamos que corregir, pues gloria al Señor. Eso es uno de los propósitos por los cuales estudiamos la palabra. Así que vemos como nuestra iglesia puede ser un lugar de dos tipos. Puede ser un lugar donde el Espíritu de Dios se manifiesta con poder, donde hay amor y unidad entre los hermanos, o por el contrario puede ser un lugar de conflicto, de división o de separación. Dios puede bendecir una iglesia del primer tipo, pero es difícil que bendiga una iglesia donde hay división, donde hay desamor, a menos que haya una intención de cambiar. Y quiero que sepas que no estamos exentos de que hayan problemas entre nosotros. Por otro lado, tengo que decir que no es imprescindible que haya problemas entre nosotros. Puede haberlo, no estamos exentos, pero no estamos obligados, por así decir, no estamos condenados a que hayan problemas entre nosotros. Es posible que surjan problemas, pero no hay escrito nada en la palabra diciendo, si no tenéis problemas, no sois una verdadera iglesia. Por lo tanto, es posible tener ese cuidado preventivo. Si nosotros nos preparamos, si nosotros no damos pie, si nosotros no permitimos que Satanás se cuele dentro de la iglesia, pues con la intervención del Señor podemos tener la garantía de una iglesia sana. Y es por eso que el apóstol Pablo, con estas palabras, él no quiere aguarles la fiesta a estos hermanos tan queridos, a estos hermanos de los cuales se despide ya para siempre en esta tierra, y vemos cómo eso no es óbice para que él les dé estas palabras de advertencia. Quiere decirles que se pueden evitar los problemas y que la iglesia puede ser un centro de unidad y de bendición solamente si ellos son capaces de escuchar lo que él está diciendo. Y aquí encontramos nosotros, podemos encontrar
cómo proteger nosotros la unidad de la iglesia. Vamos a ver básicamente tres cosas en esta tarde. En primer lugar, vamos a ver el valor de la iglesia. ¿Cuánto vale una iglesia? Pues, ¿cómo sopesamos eso, no? ¿Cómo medimos? ¿Cómo calibramos nosotros el valor de una iglesia? Por el número de miembros, por los ceros que tiene en la cuenta corriente, por las propiedades que tiene, por la influencia en la sociedad. Fijaos que nada de eso es lo que tiene valor según el apóstol. Tiene valor por su inicio. Dice el versículo 28, que la iglesia fue ganada por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor manda a escribir a Juan el libro de Apocalipsis, encontramos cómo se habla de la iglesia y se dice del Señor que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nosotros tenemos el valor de la sangre de Cristo. La iglesia es valiosa no porque tenga un coro grande, no porque pueda enviar a X números de misioneros, no porque tenga unas comodidades en su local de reunión. Tiene el valor intrínseco de que es un pueblo redimido. Jesucristo pagó un precio tremendo y doloroso por la iglesia. Fue crucificado, derramó su sangre, dio su vida para que la iglesia pueda ser rescatada de la esclavitud del pecado, para que sea la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo que vive por Él y para Él. La compró con el precio de su vida. Y lo que costó entonces no ha perdido su valor hasta ahora. Han pasado 20 siglos de que el Señor murió en la cruz por nuestros pecados. Pero su sangre sigue teniendo el mismo valor. Fue su sangre la que nos cubrió a cada uno de nosotros los que pertenecemos a la iglesia y en concreto a esta iglesia local a la que pertenecemos. Es porque nosotros invocamos el nombre de aquel que dio su vida, porque somos su pueblo. Es porque hemos creído en Jesucristo y solo en Él que tenemos vida y tenemos vida eterna. Así que el apóstol dice, tenéis que cuidar la iglesia, no porque seáis muchos o pocos, no porque ya en la sociedad de Éfeso se empieza a considerar, ya la gente os tiene en las conversaciones, no porque las autoridades comienzan a pedir que haya uno de entre vosotros como consejero para asuntos de tipo religioso. No. La iglesia tiene valor, aunque el mundo no la valore para nada, tiene el valor de que es el pueblo redimido por el Señor. En segundo lugar, no solamente es valiosa por su inicio, sino por su impacto. La iglesia, entonces como ahora, sigue siendo la agencia, el instrumento del Señor para cambiar a individuos, a familias y a sociedades enteras. La verdadera iglesia es el único pilar de la verdadera justicia, de la santidad divina, de la piedad. ¿Dónde si no vamos a encontrar en el mundo un ejemplo vivo de rectitud, de moralidad, de integridad, de justicia, de verdadero amor? Por eso es valiosa la iglesia. La iglesia es un instrumento de cambio en el mundo. Sociedades enteras han sido cambiadas. Individuos que eran la escoria de la sociedad, familias destruidas, comunidades perdidas han sido fortalecidas. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho un impacto en esos contextos, en esas sociedades y en esas familias. Y es por eso que la iglesia es importante. Fijaos, a veces uno piensa que lo que uno hace es lo más importante y el panadero piensa que ¿qué sería de la sociedad sin el pan que él amasa? Y el albañil piensa qué sería de la sociedad sin las casas que él edifica. Y el transportista piensa que qué sería de la sociedad si él no fuese el que los lleva en el metro por el subsuelo de la ciudad. Cada uno piensa que lo que hace él es lo más importante. Pero nosotros tenemos que preguntar, ¿hay algo más importante que la iglesia, teniendo en cuenta su valor y su impacto? La iglesia es el brazo de Dios en el mundo. Es cierto que no tenemos
poder, mucho poder civil, apenas se cuenta con nosotros. Pero fijaos, es el único organismo junto con la familia que ha sido creado por el Señor, que ha sido diseñado, que ha sido llamado, convocado, que ha sido bendecido para ser el vehículo a través del cual Dios obra en los corazones de individuos, de familias y de sociedades enteras. La iglesia es importante porque cuando todo lo demás se está hundiendo, es el único barco que se mantiene a flote. Y es por eso, y entre paréntesis, y es por eso que posiblemente el jueves volvamos a ver otro aspecto de esto mismo, hablando de la unidad en la iglesia. Eso lo veremos el jueves, pero estos son asuntos en los cuales tenemos que ahondar mucho. Porque si la iglesia es el único barco que está a flote en un mundo que se hunde, tenemos que preguntarnos cuánto lastre y cuánta agua que se ha colado en ese barco estamos obligados no a sacar, sino a seguir sacando constantemente. La pureza de la iglesia, la flotabilidad de la iglesia, no es un asunto de menor importancia. Es importantísimo. Y cuando Pablo se despide de la iglesia en Éfeso, no dice, bueno, ahí os dejo, me voy a fundar otras iglesias, me voy a animar otras iglesias que ya están fundadas. Si esta se va a pique, pues mira, yo lo intenté el tiempo que estuve aquí. No, es que aquella sociedad, aquel imperio necesitaba la existencia de congregaciones como la de Éfeso. Europa, España, Madrid necesita una iglesia sana como creemos que debe ser la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna, porque no hay ninguna agencia estatal ni paraeclesial que pueda tener la influencia espiritual que cambia vidas, que cambia familias, que cambia sociedades, como la que puede tener esta congregación local. Y aunque para el mundo, si alguien escucha las últimas cosas que he dicho en el último segundo, dirá, ¿quién se cree que es? Si es un ignoto que le habla a 4 ignorantes como él. Solo Dios sabe la importancia que tiene esta iglesia local. Y si tú perteneces a otra iglesia local, una iglesia sana, debes valorarla. No porque tiene valor porque tú estás allí, sino porque es la iglesia del Señor. No hay ninguna otra organización, ni siquiera organizaciones paraeclesiales, que más bien son muchas un estorbo, que están usurpando el verdadero ministerio de la iglesia. Cualquier cosa que no opere bajo el amparo, bajo el paraguas de una iglesia local, es un estorbo para el ministerio del único organismo creado, sostenido por el Señor y que tiene la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es importantísimo lo que el Señor está haciendo en el mundo a través de nuestra iglesia. No consideremos cosa menor nuestra congregación porque solo seamos tanto o porque no tengamos tanto reconocimiento del público que nos rodea. La iglesia es importante, nuestras familias lo necesitan, la comunidad donde estamos la necesitan, los perdidos que están a nuestro alrededor la necesitan, el mundo entero la necesita. Fijaos lo que dice el Señor dirigiendo a los suyos, a su pueblo, aquellos que él mismo llama manada pequeña. ¿Qué les dice? Vosotros sois la sal de la tierra. Fijaos, eso lo dice a un pueblecito que era un subconjunto de un antiguo pueblo que ahora estaba dominado por el gran imperio romano. Y Dios le dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y por eso es que tenemos que mantenernos salando, dando sabor, protegiendo, incluso dando sed de Dios y tantas otras propiedades que encontramos en la sal y que tienen su aplicación en estas palabras del Señor. Por eso
Por eso es que tenemos que cuidar tanto la iglesia. Por eso es que no nos vale cualquier doctrina ni cualquier práctica. Por eso es que no admitimos cualquier novedad, por muy extendida que esté y por mucho impacto que esté teniendo, porque la sal es sal mientras mantenga sus propiedades. La iglesia es la sal de la tierra, somos la luz del mundo y buscando solo la gloria del Señor. Ahora, la pena es que hay muchísimos cristianos que se llaman cristianos y que viven como si la iglesia no fuera importante. Y eso lo manifiestan con una asistencia descuidada. Dicen amar a Jesús, dicen amar a la iglesia, pero parece que están pues bajo mínimos, ¿verdad? Si tú los ves, si tú ves la importancia que le dan a su pertenencia y a su participación en la vida de la iglesia, decimos, bueno, pues ¿realmente valoran la iglesia del Señor? No nos extraña que los que son del mundo no le den valor a la iglesia si nosotros mismos no se lo damos. Fija, ahora llevamos casi 2 meses de confinamiento en que no podemos reunirnos. Estamos todos anhelando vernos y cuando tenemos esos encuentros los domingos y los martes, estamos, ¡ay, qué alegría verte! Hola, fulano, tal. Qué bien, ¿verdad? Decimos, qué ganas tenemos de vernos y poder abrazarnos de nuevo, pero ¿es cierto eso? ¿Es cierto eso cuando al mismo tiempo llegamos tarde? Porque ir a la iglesia no es a consumir unos himnos que otros cantan y unas oraciones que otros elevan y un sermón que otros predican. Nosotros venimos a dar y venimos a participar y venimos a animar y venimos a sostener y venimos a corregir y venimos a implicarnos y venimos a apoyar y a que nos apoyen. Y eso no lo podemos hacer si llegamos tarde, si no llegamos con bastante tiempo de anticipación. Si a la hora en que tenemos esos momentos de confraternidad nos vamos o sacamos nuestra agenda particular para vender el producto que vendemos o la idea política o a comentar el partido o a comentar cualquier trivialidad. Con eso no estamos dándole importancia a la iglesia. Y ahora cuando nos vemos por Zoom decimos, ¡ay, qué ganas tenemos! ¿De verdad tenemos esas ganas? ¿De verdad tenemos pasión por vivir la experiencia espiritual cada vez que nos reunimos? Lamentablemente, a veces pensamos que los vecinos que nos ven cuando llegamos se admirarán cuando llegamos un domingo, pum, pum, un montón de gente que va llegando cuando salimos. Pero yo me temo que es más elocuente cuando entre semana, un martes o un jueves, apenas se ven unas pocas personas viniendo a uno de los cultos esenciales, que es el culto de estudio de la palabra y de oración. Pero decimos que amamos a la iglesia, decimos que le damos importancia. Y con estas pequeñeces se acaba deteriorando la unidad de la iglesia. Porque si a mí no me interesa el bienestar espiritual de mi hermano, cuando haya un problema, me dará igual que haya que se quede, sea él quien origina el problema o quien es llevado por otros en ese problema. Pues si apenas sé cómo se llama, si apenas sé a qué se dedica, si apenas tenemos una interacción entre nosotros, si hay un descuido de la iglesia. Hermanos, la iglesia, cuando hablo de descuido de la iglesia, no es que las paredes estén manchadas o el suelo sucio. Nosotros somos la iglesia. Y si no nos cuidamos los unos de los otros, ¿qué valor le estamos dando a la iglesia? Le damos más valor a cualquier actividad mundana. Si el cristiano tratara su empleo como trata su relación con la iglesia, no duraría mucho en ese empleo. Sin embargo, la iglesia y la obra que realiza la iglesia es infinitamente más importante que cualquier trabajo. Madrugamos, nos aseamos, desayunamos, vamos cada día
a dar nuestra vida, horas y horas de nuestra existencia, la sacrificamos de nuestra vida en el hogar, de nuestra vida familiar, por obtener unos beneficios económicos. ¿No le damos un valor semejante a la vida de la iglesia? La actitud con la que vamos al trabajo es la misma con que vamos a la iglesia. Es una actitud participativa, llevamos una actitud de gozo, es un deleite para nosotros. El mundo nos observa en estas cosas. El mundo en nuestra sociedad, en particular nuestra sociedad con ese trasfondo cultural católico, nos observa aunque nos parezca que no. Y cuando nosotros a la hora de tomar decisiones no tenemos la prioridad número 1 y a gran distancia de la número 2, la vida de la iglesia, ¿qué valor creen ellos que nosotros le damos a la iglesia? Bueno, me he ido un poco en esto más de lo que quería en el tiempo. Vamos a ver en segundo lugar la violencia. Hemos visto el valor de la iglesia. Vamos a ver en segundo lugar la violencia que se ejerce contra la iglesia. Versículos 29 y 30. Dice el apóstol, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fijaos, es cierto que la iglesia es vital en nuestro mundo, pero también es cierto que hay fuerzas que no desean otra cosa que ver la iglesia derrotada y destruida. Y fijaos que se nos dice aquí que esas fuerzas vienen de dos sitios. Unas vienen de fuera y otras, desgraciadamente, son internas. Vamos a ver esos dos aspectos. En primer lugar, se habla en el versículo 29 de esos enemigos que hay a nuestro alrededor. Esos enemigos que tratarán de hacer daño al rebaño. Fijaos que se habla de ellos como de lobos rapaces. Y no es sin razón que el apóstol, habla de ellos como de lobos rapaces, porque si uno observa cómo se comporta un lobo para atacar, pues así hacen esto. En primer lugar, estos son animales de manada. Rara vez actúan solos, se sienten seguros y saben que pueden hacer más daño cuando están operando en grupo. En segundo lugar, aprovechan la oscuridad. Tienen miedo a la luz, porque la luz expone sus errores. Y es por eso que los lobos en la iglesia se quejan, por ejemplo, de la predicación bíblica. Eso ya está pasado de moda. Ahora lo que tenemos que hacer es tener diálogos, sentarnos, abrir la Biblia, que sea todo en plan mesa redonda, que nadie tenga más autoridad que nadie. No queremos autoridad, no nos gusta la autoridad, así que tenemos que estar dispuestos a oírnos todos a todos, porque cuanto más oscuridad, cuanto menos entendimiento, cuanto menos luz haya, más facilidad tienen estos lobos para colarse dentro de la iglesia. Yo creo que esta iglesia, la Iglesia Bautista de Alameda Osuna, tiene que dar gracias al Señor, que el Señor ha provisto de hombres que están ejerciendo el ministerio pastoral, que no tienen ningún miedo de estar firmes sobre el libro, sobre la palabra del Señor, de predicarlo a pecho descubierto, sin importar si a alguien le puede molestar más o menos. No queremos molestar a nadie por nuestra necedad y ni por nuestra torpeza, pero cuando predicamos, cuando enseñamos sobre la autoridad de la palabra de Dios, sea Dios veraz, no nos importan las consecuencias. Bueno, volviendo a los lobos, vemos cómo atacan en manada, atacan en la oscuridad. Pero en tercer lugar, también los llama lobos porque atacan a los más jóvenes, a los más débiles y a los más enfermos. Piensa un momento, y discúlpame por el ejemplo que voy a poner, pero piensa un momento, si tú fueses el diablo, ¿a quién atacarías dentro de la iglesia? ¿Aquel que es fiel
en la asistencia y participación. Aquel que ora no solamente en el culto público de oración, sino que es una persona de oración. Aquel que se alimenta con una dieta constante de la palabra del Señor, que la lee cada día, que la medita, que la escudriña. Aquel que por lo tanto está lleno del Espíritu Santo. Si tú fueses el diablo, ¿te meterías como primer objetivo con esta persona? ¿O más bien irías hacia el débil? Aquel que viene cuando le apetece o cuando le viene bien, que cuando viene se mantiene un poco al margen, no sea que le pidan que haga algo. Aquel que no lleva una vida de oración, aquel que no lee su Biblia cada día, aquel que encuentra difícil el estudio de la palabra. Hombre, yo creo que lo tenemos claro. Si tuviésemos que atacar, atacaríamos a esto. Pero fijaos que el problema que nosotros enfrentamos es que aunque estos débiles son las presas más fáciles dentro de la iglesia, no obstante están dentro de la iglesia. Y porque son el objeto o el objetivo más fácil para el enemigo, dentro de la iglesia, va a aprovechar que están dentro de la iglesia porque haciendo daño en ellos y a través de ellos, puede obtener apoyo para hacer daño al resto de la congregación. Así que si tú no eres fuerte en el Señor, en el caminar con el Señor, si tú eres propenso a deambular, a despistarte, tienes que tener cuidado. No solo porque tú eres objetivo principal del enemigo, de la carne, del diablo, vas a ser atacado, sino porque a través de ti el enemigo puede hacer mucho daño a la iglesia. Hemos visto en nuestros estudios de los domingos recientemente el pasaje de Efesios 4:27, donde dice, no deis lugar al diablo. Esa palabra lugar es la palabra topos, que nos recuerda a ese animalito, pero es de ahí donde viene la palabra, por ejemplo, topografía. Ese es el lugar, es el terreno. No deis terreno al diablo. No deis ni un poco del suelo donde el Señor te ha puesto. La congregación es el pueblo redimido por el Señor. El Señor les ha puesto en el lugar de la gracia. No le des ni el trozo más pequeño de tierra. No deje que ponga el pie en la puerta, porque a partir de ahí tendrá entrada segura, ganará ventaja, que es lo que dice el apóstol Pablo también a los Corintios, 2 Corintios 2:11. Dice, no permitéis que Satanás gane ventaja alguna sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Terreno que gana difícilmente lo va a perder. Él toma una cabeza de playa desde la cual hace todo su ataque a la iglesia. Y por eso es que nosotros andamos, los pastores, pero toda la congregación debe cuidar unos de otros, de tal manera que no nos da igual los neófitos, no nos dan igual los jóvenes en la fe, no nos da igual los bebés en la fe, los cuidamos con mayor interés, aún si cabe, porque son objeto primordial del enemigo y porque si caen en sus garras, toda la iglesia se va a ver afectada por ello. Y es por eso que nos ocupamos y nos preocupamos. Bueno, volviendo a los ataques de Satanás, otra característica que hacen los lobos es nunca atacar directamente mirando a los ojos. Siempre buscan el lado ciego. Cuando uno baja la guardia es cuando los enemigos de la iglesia atacan. Eso es lo que hizo Satanás en el jardín del Edén. ¿Qué lo hizo? Se disfrazó para poder atacar a Eva. No se presentó como lo que era realmente, porque habría sido reconocido inmediatamente, habría saltado las alarmas. Se disfrazó como una serpiente. Y sus tácticas no han cambiado. De nuevo, lo estamos viendo en los domingos por la mañana. Él sigue con sus artificios, sus engaños y sus artimañas. Y nosotros sabemos que lo que Pablo estaba diciendo aquí, en un sentido, tenía
una proyección profética. Por eso es que creo que debemos dedicar otros jueves más, el próximo, a ahondar más en cómo, iba a decir cómo terminó, cómo continuó toda la vida de la iglesia de Éfeso. La iglesia fue infiltrada por esos enemigos. Aquella iglesia cayó de su grandeza. Y si cayó una iglesia como aquella, la nuestra no está exenta si nosotros descuidamos estar alertas. Pero bueno, seguimos avanzando. Hemos visto que hay dos tipos de enemigos, unos que están desde fuera, pero luego hay enemigos entre nosotros. Dice el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay enemigos entre nosotros. En el interior de la iglesia habrán personas que traten de destruirla. 20 siglos más tarde las cosas no han cambiado. Cuando Satanás ve que el ataque exterior es infructuoso, buscará a alguien en el interior a través del cual arruinar y destruir a la iglesia. Muchos no se dan cuenta de cuando la iglesia se deja dividir por pequeños problemillas y el resultado que eso tiene, pierde la credibilidad delante de la comunidad. Los enemigos, el mundo que nos ve es consciente de eso. ¿Y qué hacemos nosotros cuando surgen problemas dentro de la iglesia? ¿Qué nos llama el Señor a hacer? Yo sé lo que dicen muchos que hay que hacer. No juzguéis a nadie. Hay que tolerar. Todo vale. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos hoy en día. Pero el Señor no nos dice eso. Nos dice que cuando venga el conflicto tenemos que manejarlo. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, con amor. Y el apóstol Pablo mismo, escribiéndole a los corintios, les habla del amor, de la necesidad del amor dentro de la iglesia. Y les dice, bueno, que si él mismo hablase con lenguas humanas y angélicas, pero carece de amor, pues solo es como ruido que molesta. Si él es capaz de tener profecía y entender todos los misterios, todos los secretos de la palabra del Señor y toda la fe suficiente como para trasladar los montes, si le falta el amor, nada es. Y si se sacrifica y reparte sus bienes y aún da su propia vida y la da todo a los pobres y no tiene amor, nada es. Así que nosotros podemos tener la mejor doctrina, la mejor práctica. Podemos ser la iglesia modelo, que no lo somos, que nadie se crea más de lo que somos. Pero si pudiésemos serlo y carecemos de amor, nada somos. Así que aquí tenemos la realidad de que somos atacados desde fuera y desde dentro. Y por otro lado, que el Señor nos demanda que tenemos que tener amor. Es con amor y por amor a nuestros enemigos desde fuera y desde dentro que tenemos que tratar con esta circunstancia con amor, en amor. Y tenemos que tratar, y el Señor nos dice, por ejemplo, en Mateo 16, el proceso por el cual nosotros mantenemos la iglesia pura y al mismo tiempo intentamos recuperar a este que se ha vuelto enemigo de la iglesia. No es una opción, es lo que estamos llamados a hacer. Ese es el propósito de la disciplina de la iglesia. Y para eso hace falta tener no solamente amor teórico, sino un espíritu perdonador. Y es en ese contexto del perdonar al que yerra y al que ofende que los discípulos le llegaban a decir al Señor, bueno, Señor, pero ¿y cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto hay que soportar? ¿Y cuándo hay que decir hasta aquí basta? Y el Señor nos dice, el amor y el perdón tienen que ser sin límites. Pero por otro lado tenemos que ser fieles al Señor, ser fieles a la palabra, ser fieles al legado que el Señor nos ha dado. Por eso tenemos que ir al hermano, reprenderle, perdonarle, tratar de restaurarle. Y si no es posible, pues reconvenirle con otros 2 o 3, y si no, intentar reconvenirle con toda la iglesia. La iglesia no puede mirar para otro lado y decir, bueno, ya escampará, ya se aburrirá, ya dejará de hacer daño. No, tenemos que cuidar
La iglesia tiene que cuidar de sí misma, tiene que cuidar de la doctrina y de los miembros que la componen. Los miembros tienen que cuidar de los miembros. Todos tenemos un cuidado doctoral que darnos los unos a los otros en amor y con perdón. Y cuando un hermano quiere hacer las paces con nosotros, tenemos que decir, sí, hermano, te perdono. No minimizar el pecado. No debemos dar lugar al diablo en la comunidad, haciendo división, creyéndonos superiores porque nosotros no hemos caído, porque nos creemos infalibles, no somos capaces de perdonar al hermano. No estamos deseosos de dejar a nadie fuera. Estamos llamados a mantener dentro a todos aquellos que son del Señor, y para eso hace falta mucho amor, pero mucha conciencia de las realidades. No podemos, en nombre del amor, dejar que el error entre dentro de la iglesia. Y si Dios quiere, hablaremos de eso la próxima semana. Tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que dice el Señor en Filipenses capítulo 2, en Romanos capítulo 12. Tenemos que preferir a los demás. Que no haya entre nosotros ningún diótrefes. ¿Os acordáis? Allí en la tercera carta de Juan, los versículos 9 y 10, dice Juan, os he escrito porque ahí está Diótrefes que quiere tener el primer lugar. Y al que no está de su lado, no lo recibe. Por lo tanto, el apóstol dice, como yo vaya, le recordaré lo que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Lamentablemente, los que tenemos algún tipo de experiencia en iglesias, sabemos que lamentablemente de cuando en cuando aparece un Diótrefes, alguien que ama más la división y el conflicto que a la iglesia y al propio Señor. Personas que están dispuestos a sacrificar la unidad, la bendición, el bienestar, la presencia, el poder, el testimonio de la iglesia con tal de tener la primacía y salirse con la suya. Hay lamentablemente, muchos Diótrefes que siempre tienen una agenda oculta que la ponen por delante del bien y la gloria del Señor. Y la Biblia nos habla de cómo tenemos que tratar estas cosas. Y estamos llamados a juzgar, sí, esto no es muy popular en nuestros días. Estamos llamados a juzgar. ¿Qué dice Romanos 16, 17? El apóstol Pablo, os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Apartaos de ellos, apartándolos a ellos. Eso es un deber, no es una opción. Porque no es nuestra unidad, es la unidad que Cristo ha ganado, que ha hecho de pueblos tan diversos, ha hecho un solo pueblo, unidos bajo una sola fe, una sola doctrina, una sola enseñanza. Nosotros estamos obligados, llamados a mantener esa unidad, no a cualquier precio. Por eso cuando hay que señalar y apartar, lo hacemos. Hay que tener amor, hay que tener un espíritu perdonador. Pero entre el aplaudirle y el tener contento a Diótrefes y mantener la unidad de la iglesia, no hay color. Y es por eso que el apóstol, el Señor, a través de, sobre todo el apóstol Pablo, nos dice, por ejemplo, en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 3:6, dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano, no dice de todo impío de fuera, de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hay una enseñanza que tenemos que defender. Y un poquito más adelante, en el 3, versículo 14, de esa misma epístola, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Y fijaos, dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. O sea que es una realidad. Lo veíamos el domingo pasado. Es una realidad. Se puede ser un hermano, un verdadero cristiano y ser usado por Satanás para traer división dentro de la iglesia. Por eso Pablo lo dice. Pablo lo percibe, Pablo es consciente, Pablo está inspirado y dice, hermano, no, ahora mismo no hay nadie. Él no puede tirar la piedra y decir, hay alguien aquí que está
lo veo yo que va a causar división. No, porque si no, él mismo hablaría con la persona y advertiría a los ancianos que allí se quedan diciendo con nombres y apellidos, tened cuidado con este, que ya yo he hablado con él, tened vosotros cuidado con él. Entendemos que no lo hay, pero el apóstol intuye, porque conoce la realidad de la iglesia. Él intuye que eso va a pasar y por eso lo advierte. Dice, tened los ojos bien abiertos. Por esa es una de las razones por que los pastores son llamados obispos, porque son los que ven por encima a los episcopos. Tenemos que ver a esas personas, pero al mismo tiempo tenemos que orar por ellos y tenemos que hablar con ellos y tenemos que ponernos al lado de ellos y tenemos que tratar de restaurarlos, de hacerles llegar de nuevo a los pies del Señor, a los pies de la cruz. Y esto, querido, no es fácil. Eso es un trabajo de todos que comienza con cualquiera de los miembros de la iglesia que ve alguna señal de alarma. Ve inmediatamente al hermano. Intenta hablar con él, ponte a su lado, no busques una confrontación, pero intenta, hermano, he visto esto, he oído esto, percibo esto, perdóname si soy yo tal vez el que estás obsesionado con este asunto y a lo mejor veo cosas que no hay, pero no me gustaría que esto fuese lo que intuyo sea verdad y que tú puedas ser golpeado por el enemigo y seas un instrumento para la destrucción de la iglesia. Y esa es la manera en que nos pastoreamos los unos a los otros. Porque esto es importante, esto es vital. El apóstol lo dice. Y nosotros, estas son cosas dolorosas. Yo me planteaba cuando estaba preparando este estudio que esto no va a quedar en el entorno de las cuatro paredes de nuestro local, esto va a estar expuesto al público y no es que tenga temor de los hombres, pero uno piensa para aquel que solo se acerque y escuche justamente estas palabras, podrá pensar qué clase de gente somos, pero es que por más que amemos a los hermanos, no podemos vendernos al enemigo. No podemos corromper el evangelio. No podemos permitir que el cuerpo del Señor sea destruido por la agenda oculta que tienen algunos de estos diótrefes. Y no podemos dejar que se salga con la suya aquel que si lo dejamos puede hacer un daño incalculable dentro de la iglesia. Bueno, seguimos adelante y quisiera avanzar porque se nos va un poco el tiempo y no quiero dejar de deciros, hay cosas que uno preferiría que fuese otro pastor el que lo dijese en su iglesia, porque parece que cuando uno habla de estas cosas está carente de amor, carente de cariño, carente de apoyo, que no es mi caso. Me siento muy querido por vosotros, hermanos, y el Señor no me ha podido traer a un sitio donde me amen más que aquí, pero somos varios ancianos, pero que el Señor siga levantando hombres en nuestra congregación, hombres dignos de ser llamados pastores, ancianos, obispos, presbíteros. Y yo quiero que penséis en la bendición que supone eso para la iglesia. Hombres que por encima de preferencias personales buscan los principios bíblicos en el cuidado de la iglesia. Hombres que por encima de intereses, de la gloria, del poder, renuncian a estas cosas y están dispuestos a asirse a la verdad, a predicar la verdad con contundencia en el poder del Señor. Si tu iglesia es así, no sabes el privilegio que tienes. Y tenemos que dar gracias al Señor. Tenemos que animar a hombres así, animar a su familia, a hacernos amigos de ellos, a evitar la crítica, a no tenerle, no sé, como el chico que sirve para todo, pero que mantenemos a distancia, el chico de los recados. Tenemos que respetarlos. Son hombres como nosotros,
no sacrifican más que cualquier otro por la iglesia, siguen un llamado, están impulsados por el Señor, han sido puestos por el Señor, no por un interés personal en estas cosas, pero necesitan nuestro apoyo. Y los que estamos ya por nuestra edad acercándonos al final de nuestro ministerio, quisiéramos enseñar a la iglesia en este sentido y con nuestro propio ejemplo apoyar a aquellos que el Señor está llamando, aquellos que se está haciendo evidente que el Señor ha dotado para ser en el presente y en el futuro más o menos inmediato los pastores de la iglesia. No permitas, la iglesia no se puede permitir la crítica contra los pastores. Es cierto que somos falibles y que podemos caer, pero si en algo nos ves que erramos, ven a nosotros. Lo necesitamos. No necesitamos solamente palabras bonitas de apoyo, qué sermón tan hermoso, gracias por llamarme, gracias por visitarme. No solamente necesitamos eso, necesitamos que se nos diga las realidades que tal vez nosotros no vemos, pero no participemos en esas críticas. La iglesia no se lo puede permitir. Tenemos que dar gracias al Señor y mientras sean fieles a su llamado, nos puede gustar más o menos su estilo, nos puede gustar más o menos su dicción, nos puede gustar más o menos su manera de presentar el evangelio o de liderar la iglesia. Somos privilegiados teniendo hombres de Dios haciendo la obra del Señor. Así que tenemos que tener cuidado. Y cuando se levante un Diótrefes y empiece a hacer comentarios contra estos hombres de Dios, no participemos, no le demos ni un poquito de terreno. En nuestra topografía no hay ni un centímetro cuadrado para estas cosas. Tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo, porque de esa manera tendremos victoria en medio de esa prueba. Eso me lleva, y muy rápidamente, al tercer punto. Hemos visto el valor de la iglesia comprada con la sangre de Cristo, tiene valor por lo que hace en este mundo. En segundo lugar, hemos visto la violencia que se ejerce contra la iglesia desde fuera, pero también lamentablemente desde dentro. Y en tercer lugar, miremos la victoria de la iglesia. Versículos 31 y 32. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué bueno que no tenemos por qué terminar este estudio como derrotados. Golpeados sí, pero no destruidos. Nuestra iglesia no tiene por qué formar parte de esas estadísticas de iglesias que se acabaron cerrando porque hubo una división. No tenemos que estar entre las estadísticas de aquellos que fueron un escándalo donde estaban. Nosotros tenemos asegurada la victoria. ¿Cómo? En primer lugar, dependiendo del Señor. Recuerda que cuando Pedro hace aquel reconocimiento de quién era el Redentor de la iglesia, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor que dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros, mientras dependamos del Señor, mientras no dependamos de que somos muchos o pocos, de que tengamos pastores más o menos reconocidos mundialmente, de que tengamos una economía más o menos sana, de que tengamos tantos seguidores en nuestros canales de los medios de comunicación. Mientras dependamos del Señor, tenemos segura la victoria. El enemigo golpeará desde fuera y desde dentro, que golpee donde le dé la gana. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y fijaos que no depende de nosotros, eso es responsabilidad del Señor. Tú eres Pedro, tú has hecho la confesión que hay que confesar. Esa es nuestra confesión de fe. Manténla y haz que otros la mantengan y yo me aseguraré de que la iglesia se mantenga firme, de que la iglesia permanezca. Esa es la manera en que nosotros glorificamos al Señor. Hagamos nosotros nuestra parte. Él será glorificado y nos mantendrá en medio de las batallas y nos llevará a todas las victorias que Él tenga
para nosotros y que le den a Él la gloria. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses en el 1:18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Al final del día, el día que cualquiera de nosotros fallezcamos y ya no estemos en este mundo, yo, queridos, no quiero que se me recuerde aquí en la Ibao cuando yo no esté. Lo que quiero es que la Ibao esté aquí cuando yo no esté. Y que haya otros que tomen el testigo cuando yo no esté. Y que otros mantengan la pureza del Evangelio cuando los que estamos ahora ya no estemos. Que el nombre de Cristo sea glorificado, que perezcan los hombres, que perezcan sus nombres y sus memorias, pero que el Señor y su iglesia permanezca. Y eso lo tenemos seguros, hermanos. Y eso es lo que pasa. Fijaos que este es el mensaje de despedida, no olvidemos eso. Pablo dice, no me veréis más el rostro. Pero se despide encomendándolo. No dice, os he dejado niquelaos. No. Dice, os encomiendo al Señor. Os encomiendo a la palabra de su gracia. A la persona de Jesucristo, a su obra. No se trata del predicador, ni de los diáconos, ni quien dio el dinero para comprar el local, ni quien lo ha apoyado, ni a quien se le ocurrió esta idea que ha sido de tanta bendición. El importante aquí es Jesús. Nosotros nos escondemos como con un velo para que sea su gloria la que resplandezca. Ese debe ser el propósito. Nosotros tenemos que menguar para que Él crezca. La iglesia es Jesús, es el cuerpo de Cristo. Fijaos que dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿quién está allí? En los 2 o 3 congregados, no, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso es lo que nosotros deseamos. Ese es nuestro anhelo y por eso trabajamos. Tenemos que reconocer su presencia. Y es por eso que todo lo demás tiene importancia. Cuando yo llego tarde, el Señor me está esperando. Cuando yo llego cansado porque he estado en cosas que para nada aprovechan, llego a darle los minutos de la basura, la poca energía que me queda, la poca gana, el desinterés. Ni abro la Biblia, ni cierro mis ojos para orar, ni hago una oración, ni me preocupo por el cuerpo de Cristo. Es que Cristo parece que no me interesa. ¿Os dais cuenta de la importancia de la centralidad de Cristo? Yo personalmente no quiero que nadie me aupe a nada. Es que, además, si me conocéis, sabéis que más bien rehuyo todo este tipo de cosas. Pero es la iglesia de Cristo. Es lo que está en juego, el nombre de Cristo. Bueno, pues eso es lo que el apóstol asegura. Él estará con vosotros. Y vemos, por lo tanto, como Él nos habla de lo que Él hace por la iglesia. Dice, por tanto, velad, acordando ¿de qué? De que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él no ha cesado de amonestar con lágrimas, orando al Señor, intercediendo hasta con lágrimas, porque Él sabía que cuando se tuviese que ir, iban a ser pastos del enemigo, y todo su trabajo por el Señor y por aquellos hermanos podía irse al traste. Y es por eso dice, he velado. Y mi mayor interés no ha sido el sostener a la iglesia económicamente, en que sea un centro de ayuda social. Por eso me he dado a predicar la palabra, día y noche, oportunidad que he tenido. No he hecho otra cosa. Ese ha sido mi mayor interés. Hermanos, para estar unidos, y ya no sé cuántas veces lo he dicho hoy, espero hablar el próximo jueves de esto, la centralidad de la palabra para mantener la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo le dice, por aquella época más o menos, le dice a Timoteo, uno de sus compañeros, que también estuvo trabajando un tiempo en Éfeso, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el ministerio pastoral, pero ese es el ministerio de cada miembro de la iglesia, saber usar bien la palabra de verdad.
Termino como empecé. Las divisiones suceden. Suceden por nuestra ignorancia. Suceden por nuestra negligencia. Cuando suceden, el nombre del Señor es blasfemado. La iglesia se ve emborronada. Pero no es inevitable. El Señor nos da advertencias como esta. Y por eso mi desafío final es decirte, hoy no vamos a tener vídeo pero de promoción de la oración, pero sí me gustaría que cada uno de vosotros, donde está, con los que esté, según terminemos, se pare a orar y a pedir al Señor que bendiga nuestra congregación, que nos mantenga unidos en torno a su palabra, que veamos el valor que tiene la iglesia por lo que es, porque es la iglesia de Cristo que Él compró con su sangre. Y que aprovechemos el momento para ir delante del altar del Señor y tal vez confesar nuestra negligencia en nuestra participación y en nuestro sostenimiento de la iglesia. Tal vez para pedirle al Señor que nos haga conscientes si en algún momento hemos sido instrumentos de Satanás para, con un mal gesto, con una palabra a destiempo, con un descuido en nuestros deberes espirituales, hemos podido ofender a otro y hay allí una brecha que esta misma noche deberíamos tratar de corregir. Y que sea también este el momento en que nos preguntemos si no será que en lugar de ser un cristiano débil e inmaduro que está siendo sacudido por Satanás, tal vez tenemos una falsa profesión de fe, sincera pero equivocada. Que sea esta noche y a la luz de esta palabra, que nosotros nos examinemos delante del Señor y le pidamos perdón por nuestros pecados y le pidamos que nos introduzca a esta iglesia a la cual Él salvó por su sangre, que nos haga parte de su pueblo, que nos haga defensores de la verdad, cuidadores de la grey del Señor y todo eso para su gloria. Gracias por la atención, hermanos. Terminamos con una oración. Dios y Padre nuestro, gracias por poder volver a este pasaje de la Escritura y repasar cosas que creemos que estamos considerando de manera preventiva. Señor, tal vez algún día tengamos que volver a estos pasajes para tener que tratar alguna situación real que se dé entre nosotros por nuestro descuido previo. Señor, manténnos firmes, que no cedamos nada de terreno al enemigo, que seamos muy conscientes de él, que seamos conscientes también de que tú eres más poderoso, que esa lucha no es entre iguales, que tú eres el Dios eterno, omnipotente, todopoderoso, y que Él es una criatura muy débil, ya derrotada, y que estando encadenada solamente puede hacer algo de daño, tremendo daño, pero solo un daño limitado a los tuyos. Líbranos de Él, Señor. Líbranos de esa quinta columna que a veces se cuela en la iglesia y que nos vende al enemigo. Señor, que ninguno de nosotros seamos instrumento de iniquidad, sino todos instrumentos de santidad y de justicia. Bendícenos a cada uno en particular, que ahora podamos dedicar un tiempo de oración, a darte gracias por nuestra iglesia local donde te servimos, a pedirte por ella, a pedirte que tú cuides de los más débiles, de los más jóvenes, de los más inmaduros, que mantengas firmes a aquellos que lo son. Cuida de los ancianos de esta iglesia. Gracias por cada uno de ellos. Manténlos, Señor, unidos en sus criterios, en su visión, en su filosofía de ministerio. No permitas que ninguna situación interna ni externa sea como una cuña que acabe dividiéndolos. Y bendice, Señor, a otras congregaciones que pueden estar pasando por algunos de estos problemas que hoy hemos mencionado. Señor, ten misericordia. Si es para que algunos queden señalados y apartados, que así sea, Señor, pero compadécete de tu iglesia en estos tiempos. Te lo pedimos todo con mucha gratitud, con mucha anticipación, con mucho deseo de que se cumpla todo. Y por eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Muchas gracias.